en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y sobre todo, trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa La Misión del Laico en la Iglesia. Les habla su servidor Ángel Martín del Campo. Qué gusto estar de nuevo juntos aquí en este hermoso día que el Señor nos regala y que ya ha bajado un poco el calor, pero que lo sentimos todavía muy agradable. En este programa vamos a tratar dos temas muy importantes y que son de actualidad. Vamos a hablar de la fiesta de hoy, del día de San Mateo. Hoy celebramos en la Iglesia Universal a San Mateo, este hombre que nos da una gran lección, sobre todo porque por la disponibilidad que tiene de seguir al Señor. Era recaudador de impuestos, era publicano, el Señor lo llama y él se pone al servicio del Señor. Vio el Señor cualidades en él, no era de los mejores hombres, como nos dice siempre la doctrina, no escoge a los mejores hombres y escoge a San Mateo. Y el otro, acabo de decir que San Mateo era recaudador de impuestos, tenía que ver algo con el dinero. Y el evangelio que vamos a escuchar mañana en la misa de domingo se trata precisamente de un administrador, del administrador que hace mal uso de los bienes de su patrón y vamos a ver cómo el Señor nos enseña con esta lección, de tal forma que hoy hablaremos de un tema muy importante, muy duro, muy difícil, el dinero frente a la doctrina, nuestra doctrina católica, de tal forma que nos vamos a dar cuenta qué difícil es servir a Dios y al dinero. Imposible, nos dice el Señor. Bueno, vamos a iniciar. Les pedimos que les llamen a sus amigos, a sus familiares, para que los inviten a escuchar el programa. Y si tienen sugerencias, pueden llamar desde Tijuana al 622-8962 y desde Estados Unidos al 866-228-4305. Y desde toda la República Mexicana, 01800-788-7606. Aquí a Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis y la arquidiócesis en tu radio. Iniciemos pues, hermanos, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los hombres con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos y le dice: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Mas él, al oírlo, dijo: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues a aprender qué significa aquello de misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Esta es palabra de Dios. Un evangelio muy fuerte, sobre todo porque nos demuestra la decisión de Jesús de llamarnos como nos llama el Señor,
cómo podemos recibir el llamado de Jesús cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos ha llamado el Señor? ¿Y cuál fue la reacción de Mateo? El Evangelio lo dice muy claramente. Él se levantó y le siguió. Entonces, hagamos una oración, hermanos, después de haber escuchado esta lectura del Sagrado Evangelio. Padre mío, escucho tu llamado y quiero seguirte. Deseo levantarme y salir de esta meditación convencido de quitar todo lo que me aparte de ti, porque tú bien sabes de mis debilidades y caídas. Por eso te suplico que envíes a tu Espíritu Santo para que guíe esta oración y todo mi día. Señor, que nunca sea sordo a tu llamado y sepa responder con alegría y generosidad. Hermanos, Mateo servía al Imperio Romano. Cobraba impuestos. Los impuestos se los cobraba al pueblo judío para entregarlo al Imperio Romano. Era mal visto, era un publicano. Todas las personas que nos cobran impuestos, hermanos, pues los vemos mal, por más que queramos, por más que quisiéramos hacernos a la idea, pues tenemos esa mala impresión. Pensamos que nos quitan algo nuestro. No tenemos cultura fiscal, no tenemos cultura de contribución. Pensamos que nos están quitando nuestras ganancias o parte de nuestras ganancias y se las van a entregar a alguien que no es el mejor administrador. Aquí en nuestro país, en Tijuana, pues cuando nos llega a las empresas o a los negocios que tengan las personas, que les llegue una autoridad para verificar el debido cumplimiento de los impuestos, pues hay personas que les tienen miedo. Hay otras personas que no quisieran que nunca les llegaran. Hay personas que dicen, yo voy a seguir actuando mal, yo voy a seguir sin pagar los impuestos y cuando me llegue una autoridad, pues ya me arreglaré con las personas que vengan. Imagínense, hermanos, esa forma de pensar, pues no es la que Cristo quisiera. No es cómo reaccionaría Cristo si tuviera aquí, si viviera en nuestros tiempos, si tuviera una empresa. Seguramente llevara en orden sus cuentas, llevara su contabilidad de una manera clara y seguramente pagaría todos sus impuestos y todas sus obligaciones. Bueno, pues ahora este recaudador de impuestos, esta persona que siempre ha sido mal vista, esa es llamada por el Señor. ¿Cómo se le ocurre a nuestro Señor llamar a un recaudador de impuestos? Lo iban a señalar y lo iban a estigmatizar a él. ¿Cómo es que se sienta con los publicanos? ¿Cómo es que se sienta con los pecadores si lo veían mal? Seguramente alguna situación, alguna propiedad que tuviera Mateo, pues la gente decía, pues no es fruto de un trabajo digno, no es fruto de un trabajo honesto. Él nos quita nuestras ganancias para entregarlas al Imperio Romano y seguramente en alguna ocasión no ha entregado nuestras contribuciones completas y se ha quedado con parte de nuestro dinero y por ello vive de esta forma. Seguramente que lo criticaban, hermanos, igual que ahora. Imagínense ustedes que a su empresa o a su negocio lleguen 3 personas diciendo que son de la Secretaría de Hacienda, que les cobren los impuestos y que ustedes paguen debidamente sus impuestos, pero se den cuenta que estas personas pues viven o andan haciendo alarde de situaciones pues que no son correctas. ¿Por qué? Porque fue fruto de un mal trabajo que ellos hicieron o de hacer o de aprovecharse de la posición que tienen. Bueno, lo mismo pasaba con San Mateo. Entonces el Señor lo llama y después de que lo llama y sigue al Señor, hace esta obra tan grande. Es uno de los 4 evangelistas y gracias a él conocemos en parte la historia de nuestro Señor. Él forma parte de los evangelios, su evangelio es parte de los evangelios sinópticos, es decir, estos 3 evangelios que podemos ponerlos uno frente a otro y que sabemos que aunque fueron escritos por diferentes personas en diferentes momentos, estos evangelios nos dan la certeza a la hora de compararlos de que se está hablando con la verdad. No pudo haber sido coincidencia que los 3 evangelios coincidan en su estructura y en la mayor parte
de su contenido. Entonces pidámosle al Señor que nunca seamos sordos a su llamado y que sepamos responder con alegría y generosidad. ¿Qué nos dice el Papa el día de hoy? También nosotros, nos dice el Santo Padre Francisco, también nosotros somos este pueblo que por un lado quiere oír a Jesucristo, pero por otro a veces nos gusta pelear con los otros, nos gusta condenar a los otros. El mensaje de Jesús es ese, la misericordia. Para mí, dice el Santo Padre, lo digo humildemente, el mensaje más fuerte del Señor es la misericordia. Hermanos, ¿y la misericordia qué es? Es el amor. La misericordia es el amor. Son las obras buenas inspiradas en el amor. Entonces, el mismo Jesús dice, no vine por los justos. Vamos a continuar, hermanos, después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y estamos revisando la meditación del Santo Padre Francisco del Evangelio de San Mateo, a quien celebramos en toda la iglesia el día de hoy. Y nos dice, el mensaje de Jesús es ese, la misericordia. El Papa nos dice, lo digo humildemente, el mensaje más fuerte del Señor es la misericordia, es el amor traducido en obras. Él mismo lo dijo, no vine por los justos. Ellos se justifican por ellos mismos, los justos se justifican por ellos mismos, hermanos. Bendito el Señor. Si tú puedes hacerlo, yo no puedo hacerlo, pero ellos creen que pueden hacerlo. Yo vine por los pecadores, nos dice el Señor, y Él vino por nosotros cuando reconocemos que somos pecadores. Pero si somos como aquel fariseo delante del altar que decía, te agradezco, Señor, porque no soy como los otros hombres y ni siquiera como aquel que está en la puerta, el publicano. Entonces, no conocemos el corazón del Señor y no tendremos nunca la alegría de sentir esta misericordia. No es fácil confiarse a la misericordia de Dios, hermanos, porque eso es un abismo incomprensible, pero debemos hacerlo, concluye el Papa Francisco cuando nos habla de este fragmento del Evangelio de San Mateo, de la conversión de San Mateo, de la decisión de San Mateo de seguir al Señor. Él se levantó y le siguió. La oración del día de hoy nos dice, Dios misericordioso, que elegiste a San Mateo, un recaudador de impuestos, para hacerlo apóstol tuyo, ayúdanos por su intercesión a cumplir nuestras responsabilidades en esta vida como verdaderos apóstoles de Cristo. De tal forma, hermanos, qué difícil es darle ese sí a nuestro Señor y estar viviendo cada momento de nuestra vida como Dios nos pide. Dios respeta, ya lo sabemos, Dios nos respeta a nosotros como hombres en nuestra integridad. Y cuando llama a un alma a su servicio en su solemne poder, ni siquiera la violenta, no nos atosiga, sino que con paciencia y amor nos deja casi andar a la deriva o al vaivén de las circunstancias. No es fácil, hermanos, por lo tanto, dar una respuesta como la de Mateo, pronta, sincera, total. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no escuchamos la llamada del Señor en donde nos decía, ven, te necesito tus manos y necesito tus ojos y necesito tus piernas para seguir anunciando el Evangelio? Y nosotros nos la pensamos durante meses, a veces durante años. No somos como Mateo, no es fácil dar esa respuesta. Se levantó y lo siguió. San Mateo, como les decía, hermanos, era un cobrador de impuestos, un pecador ante los ojos de todo el pueblo. Solo Jesús fue capaz de ver más allá de sus pecados y vio a un
un hombre que podía hacer mucho por el reino de los cielos, y le llamó con todo el amor y misericordia de su corazón para ser uno de sus apóstoles, uno de sus íntimos amigos, a las que el Señor, en donde el Señor se iba a manifestar. Todos hemos recibido la vocación a la vida cristiana. Dios nos ha creado para prestarle un servicio concreto, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una misión como eslabones de una cadena. Decía el cardenal Newman, no me ha creado para nada. Haré bien el trabajo, seré un ángel de la paz, un predicador de la verdad en mi propio lugar si obedezco sus mandamientos. Por tanto, confiaré en Él, quien quiera que yo sea, donde quiera que esté. Nunca me pueden desechar. Si estoy enfermo, mi enfermedad puede servirle. En la duda, mi duda puede servirle. Si estoy apenado, mi pena puede servirle. Él no hace nada en vano. El Señor sabe muy bien lo que hace. Hermanos, no caigamos en la soberbia de pensar que somos poca cosa para servir al Señor. Si tenemos tristezas, ofrezcamos nuestras tristezas al Señor porque le van a servir. Le van a servir para transformarnos y para transformar a otras personas. Si tenemos dolor, ofrezcamos ese dolor para que vaya completando el dolor de su pasión. Si tenemos alegrías, ofrezcamos también esas alegrías para que se unan a la alegría de la resurrección. De tal forma, hermanos, que no estamos aquí en vano. El Señor nos tiene destinada una misión y cada uno de nosotros la debemos de ir descubriendo y tenemos que seguir trabajando en ella. Pidámosle a Dios que nos ayude a eliminar todo lo que le ofende, todo lo que nuestro comportamiento pueda hacer y que le ofenda, y por tanto darle una respuesta como la de Mateo, pronta, sincera, total. Y digámosle a nuestro Señor, de nada sirve decir que estoy dispuesto a seguirte si no estoy dispuesto a servir y a entregarme a los demás. Gracias, Señor, porque solo tú eres capaz de ver más allá de nuestros pecados. Y continuando con este día, con los mensajes de San Mateo, pues acabamos de leer el episodio donde Jesús llama a Mateo y ese concluye, y este mensaje, parte del Evangelio concluye con una frase célebre de Jesús: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Aparece también en los otros 2 evangelios sinópticos, pero protagonizado por Leví, y Marcos especifica, Leví, hijo de Alfeo. Lucas, por su parte, subraya que la comida era un gran banquete que Leví ofreció a Jesús. Ya sabemos, hermanos, que Leví era Mateo. Leví y Mateo, sin lugar a dudas, son la misma persona. Su condición de recaudador de impuestos ha sido recogida en la iconografía del apóstol. De ella provienen algunos de los atributos que en ocasiones lo identifican: una bolsa de dinero o un tablero de contar. San Mateo es el patrono de los banqueros, de los financistas, de los cambistas, de los agentes del fisco, de tal forma que todas aquellas personas que se dediquen pues también a calcular los impuestos en las empresas, a todos los banqueros, a todas las personas que tengan que ver con el medio de las finanzas, pues pueden irle pidiendo a San Mateo que los ilumine, que nos ilumine a todos para hacer mejor nuestro trabajo. El trabajo a que se dedicaba al ser llamado por el Señor y el hecho de haber tenido a Jesús como invitado a su mesa son también aludidos en la liturgia de su fiesta, que es el día de hoy. Así, en la oración colecta, como la que acabamos de decir, se señala que Dios, en su inexpresable misericordia, se dignó elegir a San Mateo para convertirlo de recaudador de impuestos en un apóstol. Después, en la oración después de la comunión, haremos referencia al gozo salvífico que experimentó San Mateo cuando recibió en su casa como comensal al Salvador. En el himno de los laudes también lo señalamos, hermanos. Qué riquezas tan grandes te prepara el Señor, que te llamó cuando estabas apegado a las monedas.
a impulsos de tu amor ardiente, te apresuras a recibir al Maestro. Imagínense, hermanos, estar trabajando en un puesto como el recaudador de impuestos y que al día siguiente esté el Señor en tu casa y lo recibes en tu casa y puede comer contigo. Qué bendición tan grande y qué conversión tan interesante la de San Mateo. Tras ese llamado, nada sabemos de Mateo por la Escritura. Solo vuelve a aparecer en las listas de los 12. San Mateo es el octavo en la lista de la enumeración de los hechos de los apóstoles y en la del mismo Mateo, que cuando se nombra a sí mismo aclara Mateo el publicano. Y en la lista del Evangelio de Marcos es el número 7. Según varias, y el séptimo en la lista de Marcos y en la lista de Lucas. En los dos aparece cuando los nombran a los discípulos en el número 7. Según varias fuentes apócrifas, no siempre coincidentes con los detalles, Mateo predicó la palabra de Dios entre los partos y los persas, pero sobre todo en Etiopía. Allá triunfó sobre 2 magos que se hacían adorar como dioses, venció a los dragones que los acompañaban y después resucitó a la hija del rey Egipo. Por oponerse al matrimonio del rey Hirciaco con su sobrina Ifigenia, que se había hecho cristiana por la predicación del apóstol, sufrió el martirio. Fue muerto a filo de espada, según la tradición, cuando oraba después de misa al pie del altar. Esto le vale otro de sus atributos, la espada de su martirio, que a veces se transforma en alabarda o en hacha. Pero el dato principal sobre Mateo es que es el autor del primer evangelio, como ya le atestigua Papías, obispo de Hierápolis, en el año 95, hermanos, citado por Eusebio en su historia eclesiástica. Mateo ordenó las palabras del Señor en lengua hebrea y cada uno las interpretó o las tradujo luego como pudo. San Mateo apóstol y evangelista, estas palabras son de Mateo evangelista, estas palabras bíblicas. Era un escriba versado en la ley de Moisés que había dado Yahvé, Dios de Israel. La mano bondadosa de su Dios estaba con él. Había aplicado su corazón a escrutar la ley de Yahvé, a ponerla en práctica y a enseñar en Israel los preceptos y las normas. De tal forma, hermanos, que a Mateo le corresponde el lado humano, mencionado en el tercer lugar por el Apocalipsis y en primer lugar por Ezequiel. Por ello, un hombre con alas es un símbolo de su evangelio. Este hombre fue Mateo y es el que en el inicio de su evangelio narra la genealogía humana de Jesús. Por eso es que a él le corresponde esta cara humana. Vamos a continuar después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. ¿Quieres darnos tu opinión o necesitas ayuda? Marca 622-8962 en Tijuana y 8662-284305 sin costo desde los Estados Unidos. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Un joven se acercó a Jesús que sonreía, un joven que quería ser mejor. Quiero hacer tu
voluntad y no sé qué hacer, Señor, tú que eres la verdad, dime por favor. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Jesús le contempló y era alegre su mirada, que urgente la llamada y le amó. Pero el joven se marchó sin decir apenas nada. Como el joven era rico, triste se marchó. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Hay muchos que al Señor hoy le ofrecen alma y vida, más tristes y enseguida dicen no. Como yo que al ofrecer lo que fácil puedo dar, no le doy lo que Jesús vino a mendigar. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende. Hermanos, ya estamos de regreso después de haber escuchado este hermoso canto en donde el Señor nos pone la prueba de que tenemos que decidir si lo seguimos a Él o seguimos al dinero. Y ya después de haber analizado también la vida, una parte de la vida de San Mateo y sobre todo ese pasaje del Evangelio donde nos narra su conversión, en donde deja su trabajo antiguo que tenía de recaudador de impuestos, sigue al Señor. Qué personaje tan importante que nos hace también conocer la vida de nuestro Señor. Bueno, vayamos entonces ahora a analizar el Evangelio de mañana domingo, el que escucharemos en las misas dominicales, en nuestra misa dominical, y que nos pone esa prueba, que nos dice que tenemos que decidirnos. No nos dice lo que hagamos, nos dice que tenemos que decidir. El Señor, recordemos, hermanos, siempre nos deja en libertad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna.
Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Y éste respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Papa Francisco ya nos dejó un mensaje de este evangelio que acabamos de escuchar. Y ha subrayado que el dinero enferma el pensamiento y la fe y nos hace ir por otro camino. Y ha recordado que la idolatría al dinero esconde males como la vanidad y el orgullo que nos hacen maníacos de cuestiones ociosas. El Papa Francisco ha afirmado que no se puede servir a Dios y el dinero, y ha desarrollado y nos ha dicho, tomando las palabras de San Pablo, sobre la relación entre el camino de Jesucristo y el dinero. Por eso el Santo Padre ha indicado que hay algo en la actitud y amor hacia el dinero que nos aleja de Dios. Es más, el Santo Padre ha dicho, la codicia del dinero, de hecho, es la raíz de todos los males. Es cierto esto, hermanos, es cierto lo que nos está diciendo el Santo Padre. ¿Cuántas personas, inclusive nosotros mismos, basamos nuestra vida, basamos todo nuestro pensamiento y basamos nuestra felicidad? ¿Lo hacemos pensando en Dios o pensando en el dinero? ¿Realmente Dios nos hace felices o nos hace más felices el dinero? ¿Por qué nos preocupamos más? ¿Qué pensamos cuando nos levantamos? ¿Cómo vamos a conseguir dinero? ¿O realmente le damos gracias a Dios por el nuevo día que nos ha dado? ¿O pensamos en que ya no tenemos dinero para comprar las medicinas y si no tengo dinero para comprar mis medicinas, voy a caer más enfermo de lo que estoy? ¿O quién me va a quitar los dolores? ¿Es más importante el dinero o es más importante Dios para nosotros? Pensemos cada uno de nosotros y pongamos en perspectiva esta situación. ¿Realmente nos preocupa más tener dinero o tener a Dios? Tenemos que encontrar este nivel en nuestra vida. Y el dinero enferma el pensamiento, nos dice el Santo Padre, y enferma el pensamiento y la fe y nos hace ir por otro camino. Nos hace tener palabras ociosas, discusiones inútiles y nos da lugar a las envidias, a las peleas, a las calumnias, a las malas sospechas, inclusive entre miembros de una misma familia. Vamos a continuar, hermanos, después de esta pausa. Ven conmigo, yo te ofrezco mucho más, si tú quieres. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. La iglesia tiene...
Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, aquí en Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Y estamos hablando del evangelio que vamos a escuchar el día de mañana, la parábola del mal administrador, en donde este administrador hace mal uso de los recursos de su amo se da cuenta y lo despide. Pero este mal administrador hábilmente le hace un fraude a su amo después de los que ya venía haciendo, y llama a todas las personas, a todos los deudores que tenía su amo, y les perdona una parte de la deuda, pensando que si hacía esto, cuando él se quedara sin trabajo, lo podrían, alguno de ellos, recibir en su casa sin necesidad de tener que seguir trabajando. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que el Señor nos da un mensaje ahora, donde nos dice, y es muy claro al final del Evangelio: no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Y estamos también reflexionando el mensaje del Santo Padre con respecto al Evangelio de mañana. Y nos dice que el dinero da lugar a las envidias, a las peleas, a las calumnias, a las malas sospechas, a los conflictos de hombre corruptos en la mente, privados de la verdad, que consideran la religión como fuente de ingresos. ¿Cuántas personas piensan: yo soy católica, voy a misa, porque eso me da un estatus, me miran bien, pero por debajo hago mis negocios, ¿no? Amo el dinero. Y aquí dice una palabra que la encontramos muy frecuentemente en los periódicos: hombres corruptos en la mente. El dinero corrompe, no hay salida. Así lo asevera el Santo Padre Francisco. Por eso él nos señala: no se puede servir a Dios y al dinero. Y ha reiterado que no se puede o uno u otro. Y esto no es comunismo. Esto es evangelio puro. Estas son las palabras de Jesús. Ha explicado que el dinero, el Papa Francisco nos ha explicado que el dinero nos ofrece un cierto bienestar al inicio, pero que después te sientes algo importante y llega la vanidad. Y de la vanidad se va a la soberbia, se va al orgullo. Hay 3 peldaños, hay 3 pasos: la riqueza, la vanidad y el orgullo. Así lo ha indicado el Papa Francisco. Y también nos ha recordado que el demonio toma siempre este camino de tentaciones: la riqueza para sentirte suficiente, la vanidad para sentirte importante, y al final el orgullo, la soberbia. Es precisamente su lenguaje, la soberbia. Asimismo, ha señalado que cuando uno hace una acción por el dinero, se peca contra el primer mandamiento: pecas de idolatría, porque el dinero se convierte en ídolo y tú le das culto. Para finalizar, el Papa Francisco nos ha recordado las palabras de San Pablo, que dice que se debe tender a la justicia, a la piedad, a la fe, a la caridad, también a la paciencia, contra la vanidad y el orgullo, la humildad. Por eso el Papa Francisco ha afirmado que este es el camino de Dios, no el del poder idolátrico que puede darte el dinero. Hermanos, ¿realmente le damos nosotros más importancia al dinero que a algún otro aspecto de nuestra vida, inclusive más importancia que a Dios? El dinero, hermanos, corrompe. Y el dinero, sí, necesitamos, todo mundo necesitamos tener algo de dinero para poder sobrevivir, pero tiene que ser producto de nuestro trabajo. Tenemos que levantarnos dándole gracias a Dios, alabándole y pidiéndole que nos dé fuerzas para seguir trabajando, para poder lograr lo que necesitamos. Y tenemos que seguir luchando. No a todas las personas les va igual, ni todas las personas tienen la misma capacidad. De lo que nosotros sí debemos de ocuparnos es de que nuestro trabajo nos dignifique y que sirva a los demás, que podamos servir a Dios y a nuestros hermanos con nuestro trabajo. Y todos tenemos derecho a que se nos pague por el trabajo que desarrollamos, de tal forma que tenemos que cuidarlo, no podemos regalar nuestro trabajo. Sabemos que se necesita dinero
para salir adelante de tantas necesidades. Aquí mismo en nuestra iglesia necesitamos de recursos y la iglesia acude a nosotros, a nuestra voluntad, a nuestra buena voluntad y a nuestra misericordia para poder sufragar todos los gastos que tienen. Pero que se necesite dinero o que se solicite recursos de los fieles para poder salir con las necesidades no quiere decir que la iglesia o vivir en la iglesia sea una forma de vida. Las personas que nos sirven, las personas que se han consagrado al Señor, pues son como los apóstoles que escogió el Señor. Y el Señor, cuando los envió a evangelizar, les dijo: los obreros tienen derecho a su paga. Ustedes no pidan dinero, pero vayan a una casa, quédense allí. Cuando lleguen a una ciudad, quédense en esa casa, coman y beban allí, porque, te los acabo de decir, un obrero que trabaja tiene derecho a su paga. Ustedes también tendrán derecho. ¿Y cuáles eran las obras que acompañaban a los apóstoles? Hermanos, curaban a los enfermos, resucitaban muertos, sacaban demonios. Qué vida tan interesante y tan impresionante habrán tenido los apóstoles enviados por el Señor a evangelizar. Bueno, pues no distorsionemos nuestro pensamiento y no le demos al dinero más importancia de la que tiene. Es un instrumento nada más, que lo necesitamos para poder vivir, pero no nos da la vida, ni tampoco nos va a dar la alegría. Hermanos, si ustedes siguen pensando que si tienen mucho dinero van a ser felices, es cuestión de tiempo para que se den cuenta. El dinero no les va a dar la felicidad. Lo único que les va a dar la felicidad es Dios, es el amor a Dios, es el estar cerca de Dios, el estar en paz con Dios y tener paz en su corazón. ¿Cuántas personas tienen muchísimo dinero y no son felices? Hay muchísimos ejemplos, de tal forma que no pongamos nuestra confianza en el dinero. Con esto, hermanos, concluimos la reflexión del Evangelio de hoy y del Evangelio de mañana. Y en este espacio que nos queda, vamos a reflexionar brevemente mensajes de la Santísima Virgen que hemos escogido para ustedes. En nuestra visita a Medjugorje nos hemos dado cuenta de tantos mensajes durante todos estos años que la Santísima Virgen, presentándose a los videntes, nos deja mensajes, y ella es nuestra madre, y como nuestra madre viene y nos visita y nos deja mensajes. Entonces, cada día, en cada uno de los programas, estaremos revisando los que se acerquen en la misma fecha. Por ejemplo, hoy, que es 21 de septiembre, estaremos leyendo los mensajes que se acercan a los días 21 de septiembre en los diferentes años. ¿Qué nos dijo la Santísima Virgen en Medjugorje el 25 de septiembre del año 2010? Nos dijo: queridos hijos, hoy estoy con ustedes y los bendigo a todos con mi bendición maternal de paz. Y los exhorto a vivir aún más su vida de fe, porque aún son débiles y no son humildes. Los exhorto, hijitos, a hablar menos y a trabajar más en su conversión personal, para que su testimonio sea fecundo y que su vida sea una oración continua. Gracias por haber respondido a mi llamado. Qué palabras tan dulces. ¿A poco no parece, hermanos, que es su propia madre de aquí de la tierra quien nos da estos consejos? Sigan trabajando en su humildad, porque no están listos todavía. Sigan rezando. Los exhorto, hijitos míos, a hablar menos y a trabajar más en su conversión personal. Cada quien recibamos este mensaje que nos da la Santísima Virgen. Y ya para terminar, el 25 de septiembre del 2009 nos dice: queridos hijos, trabajen con alegría y arduamente en su conversión. Ofrezcan todas sus alegrías y tristezas a mi corazón inmaculado, para que los pueda conducir a todos a mi Hijo bien amado, de modo que en su corazón encuentren la alegría. Estoy con ustedes para enseñarles y conducirlos a la eternidad. Gracias por haber respondido a mi llamado. Hermanos, hagamos oración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, para que nos oriente, que nos ilumine y que podamos seguir la voluntad de Dios. Los espero el próximo sábado a la 1:00 p.m, aquí en Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis y la Arquidiócesis en tu radio.
Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. La misión del laico en la Iglesia es contribuir a que todos los hombres se salven, llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su Iglesia. En pocas palabras, los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida. Yo soy Ángel Martín del Campo. Que Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. Todo en realidad te lo das tú. Andando de tu mano, qué fácil es la vida.